sin dudas, Narciso está acaparando absolutamente todas las conversaciones, todas las noticias y todo lo que tiene que ver con este mundo del espectáculo a nivel nacional, que realmente nos llena de orgullo y para mí especialmente es un compromiso impresionante que hoy me puedan acompañar en este set el señor Marcelo Martinez y la señora Margarita Irún, el señor Diro Romero, todos ellos que nos han dejado en alto, como se dice siempre, con Berlín y con todo esto que se está dando a través de Narciso. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Vero, por la invitación. Bienvenida, Margarita, querida, qué placer. Gracias, una vez más contigo. Feliz de estar acá. Y yo orgullosa de vos, Diro, querido, qué gusto, qué lindo todo lo que está sucediendo con Narciso. Y bueno, no sé con quién arrancar, calculo que con el padre de todo esto, con el señor Marcelo Martinezzi y este libro que realmente cómo llega a vos y cómo lo querés hacer película, cómo lo querés llevar al cine. Realmente la conexión con el libro vino más que nada por la mirada crítica que tiene Guido Rodríguez. Si yo soy el padre, él sería el Papa Guazú, el que de alguna manera escribió la novela. Y él toma un poco, evidentemente, lo que pasaba en Paraguay en la década de los 50, ¿verdad? Una década bastante compleja, ¿verdad? Una década bastante agitada en lo político, sobre todo al comienzo, y de alguna manera lo que implica la consolidación en Paraguay de un proyecto autoritario. Me interesaba mucho de Guido el hecho del análisis del tejido social, de lo que no era solamente el mundo político, sino lo que de alguna manera estaba pasando en la sociedad para que ese proyecto autoritario sea posible. Y a partir de eso meternos un poco en un teatro, meternos en una radio, meternos en la vida de la gente, meternos en camarines, meternos en la historia de un joven que llega con el rock and roll, la historia de un país donde el folclore era muy importante, donde había una radionovela de Drácula, un montón de cosas que pasaban en ese momento y que son las que justamente creo que le dan mucho color a la época de la película. Y por eso se vuelve tan importante en todo lo que van a ver en Narciso también el inicio de una época un poco más oscura. O bastante más oscura. ¿Esta época oscura está reflejada en el libro o el libro se basa mucho en Narciso, en Bernardo Aranda, en este protagonista y vos recreás en forma coral, si se quiere, todo el resto de los personajes? ¿Están todos estos personajes o vos creás varios alrededor de Narciso? Se crean un poco más de personajes en la adaptación. Es una adaptación inspirada en el libro. El libro mismo también crea personajes, o sea, el libro ya es una ficción histórica y la película es una ficción de la ficción histórica. Entonces, de alguna manera, sí, tuvimos por suerte el acompañamiento de Guido en todo el proceso de entender la ciudad de esa época, pero también tuvimos el acompañamiento de Guido en poder adaptar el libro, la época, a lo que nosotros creíamos que podía funcionar como adaptación cinematográfica, ¿verdad? Nos parecía que también lo que nosotros podemos manejar en base a los actores que hay en Paraguay, en base a la personalidad que tiene cada uno, porque yo escribo algo, pero realmente en las reuniones con Diro en un principio, con Marga, que ya está en nuestra segunda experiencia, moldeamos también los personajes en base a lo que vamos sintiendo en los ensayos, en base al talento que cada uno trae, en base a lo que creemos que va pasando en cuanto a... Porque el cine de ficción tiene un aspecto documental. Tiene lo que nos pasa a nosotros en ese momento. Y a mí me gusta que eso también de alguna manera permee, que también entra a la película, quiénes somos, que entre a la película este momento, para que realmente la película no sea solamente un documento histórico, sino que de alguna manera también dialogue con el presente y con el futuro. Claro, haya un relato y haya un porqué. Y ahí voy un poco, Margarita, a tu personaje Goya. Un personaje que yo creo desde mi ignorancia, había muchas Goyas en esa época, muchas mujeres con ese tipo, vos decís como el ojo que todo lo ve, trabajás en esa radio, sabés todo. ¿Cómo fuiste creando y recreando ese personaje? Bueno, vos eras casi una niña, no sé ni si naciste, pero habrás escuchado de las Goyas de esa época. Yo había nacido ya. Ya estabas así ya. Había nacido con el régimen yo. Claro que sí. Es más, yo cuando tenía 7 años ya estaba detrás de la novela. Ya estaba. En la radio, sí, ya. Pero esto fue interesante para mí. Fue más difícil realmente que Las Herederas porque yo me sentí como involucrada emocionalmente con la peli. En momentos en que este señor, ¿verdad?, hizo que Goya, por ejemplo, tiene una escena muy, muy fuerte, una de las, ¿verdad?,
en donde es verdad lo que decís, ojos y oídos, yo me sentía así, un poco como que una autoridad por encima de todos los demás que estaban ahí, sobre el dueño de la radio, inclusive también envolviéndola a la esposa, ¿verdad? Sí. Bueno, y esa escena que tuve que apelar a mi control emocional. Al comienzo realmente me fue difícil, ¿no es cierto, Marcelo? Él me decía, vos podés, me decía. ¿Por qué? Porque había gente que yo conocía. Claro. ¿Verdad? Entonces, ese fue el mayor problema. Y todo eso que se hablaba ya cuando yo era niña en la mesa, de pronto había cosas que se hablaban, ¿verdad? Sí. Y entonces me trabajó, la verdad que me trabajó. Y tuve que hacer acopio de mucho control emocional para poder hacer en determinados momentos. Pero fue muy interesante para mí La Goya. Y también esta cosa de que es tu tercer película en cine, vos que venís del teatro, y el teatro es mucha expresión, y es mucho... El cine es mucho más chiquito, qué desafío, en ¿no? ese sentido, Herederas fue más control de Marcelo, esta vez fue menos. Claro, esta película también es muy teatral, es muy performática. Te vas a dar cuenta que es una película que tiene escenas luego teatrales, de la radioteatro, tiene de alguna manera También estamos jugando un poco con los años 50, donde la actuación en cine era más performática. Entonces hay evidentemente un diálogo, no es todo de esa época, pero hay un diálogo con ese cine un poco más, menos naturalista, digamos, un poco más performático. Estamos hablando de que este proyecto para vos llegó a vos, Diro, en el 2021. Sí. En el 2021, que quiero saber si llegaste a leer el libro o no. Todavía. No. O sea, ahora ya estoy en plan de leer. Tengo ahí... Sí, yo realmente cuando me convocaron al primer casting, yo ya fui a comprar, fue lo primero que hice. Pero cuando iba a empezar a leer antes de ir al casting, dije que me podía condicionar eso. Es como que me podía hacer una idea ya de lo que por ahí podría llegar a ser el personaje, cuando en realidad todavía no tenía la propuesta del director, no sabía todavía mucho del proyecto, era un primer casting. Entonces dije, voy a dejar acá, voy a ir al casting, voy a ver cuál es la propuesta, qué es lo que esperan también. Entonces me fui como un ajo en blanco también para ver justamente lo que decía Marcelo, que yo puedo proponer al personaje, que soy yo como actor. Entonces, ver si es que eso es lo que él está buscando, ¿verdad? Pues es que, Diro, hay un tema. Cuando él te convoca a vos, ya había pasado Las Herederas. Sí. Eso tuvo un peso más, es decir, influenció mucho más en vos esta carga de poder dar con ese papel. Y otra vez estos castings o estas charlas larguísimas con Marcelo. Realmente yo me sentí muy cómodo con Marcelo desde nuestra primera reunión. Obviamente ya conocía su trabajo y era un director con el que quería trabajar, ya le había dicho también antes. Y bueno, entonces yo realmente me sentí cómodo desde el primer encuentro. Y digamos, sí, sabía digamos, la envergadura que podría llegar a tener una película que era la siguiente a Las Herederas, ¿verdad? Con toda la expectativa que puede generar eso, ¿verdad? Pero obviamente era un desafío que yo también como actor quería tomarlo, lograr, sí. Aparte, participar de un proyecto así, contar una historia así paraguaya, sobre todo ese caso también, que como que era el punto de partida, ¿verdad? Que yo también miles de veces ya había leído sobre eso, documentos, registros. Es un caso que realmente siempre estaba como presente o alrededor de las cosas que yo leía y de lo que consumía. Entonces, bueno, era algo presente que también iba a ser muy importante para mí poder lograr eso, ¿verdad? Poder estar en un proyecto así y con Marcelo y trabajar con todo el equipo que llegamos a trabajar. Eso se rodó durante 2 meses en el 2024, más o menos, sí. Acá en Asunción. ¿Cómo te preparaste vos físicamente, intelectualmente? ¿Cómo se prepara un actor? ¿Qué es lo que se le exige y qué es lo que vos diste? Sí, justamente como mencionó Marcelo, tuvimos como varios encuentros ya, digamos, en proceso de casting, pero ya durante esos procesos íbamos viendo documentos, íbamos hablando mucho sobre qué era lo que queríamos presentar, porque si bien el personaje se basa en un caso real, el personaje es ficticio, teníamos que nosotros crear un poco ese narciso, ver qué era lo que queríamos proponer con este personaje y con el universo que tiene alrededor, ¿verdad? También con los otros personajes. Entonces, ese proceso fue bastante interesante y sobre todo creo que fue muy importante para lograr lo que logramos con el elenco en general, ¿verdad?
Pero también siempre como que se aprende algo. Estoy esperando que me cuentes que tuviste que aprender a bailar, Sí. que estuviste aprendiendo Bueno, aprender a bailar. Para enriquecer. Aprender a bailar es algo que no sé tanto porque bailar siempre me gustó. Yo bailo desde los 3 años. Así que bailar siempre estuvo eso en mis venas, como se dice. Sí. Pero sí, el rock and roll de los 50 es muy particular, los movimientos. Sí. Entonces sí, tomé clases de eso, por ejemplo. Y bueno, físicamente creo que también tenía como el physique du role, como se dice, de lo que buscaba el proyecto. Y bueno, creo que te había comentado un poco que yo justo cuando eso estaba empezando a irme al gimnasio, estaba como así full entrenando, y eso es lo que yo le había preguntado, ¿verdad? En una reunión a ellos, cómo les ven desde afuera, ¿verdad? Y me habían marcado algunas cositas, pero no muy diferente a como yo ya soy y como era en ese momento, ¿verdad? Ay, no, es maravilloso, pues yo creo que de cada trabajo, Margarita, uno va, o de cada desafío que se va dando a través de estas historias tan maravillosas. A pesar, vos con todos los años que tenés, algo te llevará de nuevo de esto, ¿no? Por supuesto que sí, no solo respecto a mí, sino de todos ellos, de todos los actores. Bueno, pero que vos sigas aprendiendo, Margarita, señora teatro. Yo sigo aprendiendo siempre aprendo. Margarita, eso nunca se deja de aprender. Quien es la persona más obediente que conozco en el sentido que es una persona que se pone a disposición del director, porque Margarita tiene un rostro demasiado, ella maneja mucho sus cejas, sus ojos, su boca, y uno le puede dirigir casi como inteligencia artificial, ¿verdad? Tin, y ella brum, hace lo que uno le pide, porque a veces es difícil manejar una cara tan expresiva como la que tiene Margarita, ¿verdad? Entonces, y aparte, añares de teatro. Entonces, de alguna forma, es muy interesante eso en ella, la obediencia, en el buen sentido de la obediencia, en el sentido de ponerse al servicio del proyecto, ¿verdad? Y por otro lado, el hecho de que tiene una capacidad gigante que hay que saber encaminarla hacia donde el personaje tiene que ir. Porque soy trágica, eminentemente dramática. Bueno, eso es un punto para el cine. Bueno, viví eso yo cuando, pues claro, me dejaba en las herederas, yo me iba. Y acá estaba el que traía al otro. Me encanta. Bueno, ya que hablas de ir, vamos un ratito a la pausa y continuamos con estas personas maravillosas que honran hoy nuestro programa.